8:42, y lo que hemos visto que ha pasado en Mendoza, lo hemos hablado muchas veces, es una gran explosión de restaurantes, una notable oferta gastronómica, muy dispar. Yo siempre hablo de los círculos concéntricos, ¿no? Los restaurantes del centro, los restaurantes periféricos, después vienen los bodegones reales, después vienen los bodegones inventados, y después algo más inalcanzable que es el de las bodegas. Lo que pasa es que cuando las bodegas reciben turistas extranjeros, para nosotros es imposible pagarlos, ¿no? Porque se van muy arriba. ¿Qué pasa? Cuando los turistas no vienen por la cuestión cambiaria, como pasa ahora en la Argentina, esos restaurantes nos necesitan a nosotros para seguir subsistiendo. Claro, hay que ver cómo se van reinventando, ¿Cómo ¿no? se reinventan para poder seguir subsistiendo? Bueno, son fuente laboral, aparte son cultura, además de todo, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar con la persona que yo creo que más sabe de esto. Nadia Arón, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí casi tarde, yo estoy en España ahora. Mire usted. Muy bien, bueno, qué lindo. Dichoso, y en verano aparte, por lo menos en primavera. Y en verano, aquí ya en Madrid es verano. Qué Sí, bárbaro. pero bueno, unos días estoy por allá. Bueno, de alguna manera usted y otras personas han sido los inventores de la Mendoza gastronómica. ¿Qué pasa con estas? Nunca se termina de consolidar Mendoza como destino turístico per se. Y depende mucho de las condiciones cambiarias. ¿Qué pasa cuando el restaurante no funciona en función de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se reinventa? Y bueno, hay que tener siempre en gastronomía, y más en un país como es Argentina, siempre una mirada de pensar fuera de la caja y anticiparse mucho a todas estas circunstancias que, bueno, yo he estado 20 años ahí, he visto pasar muchas circunstancias, y yo creo que la base es tener un producto sólido, diferenciador y en una buena relación calidad-precio. Lo que nos sirve es chocolate para todos, es el mismo precio, la misma tarifa para todos. Creo que también una de las cosas que ocurrió con todo el beneficio para el turismo, que fue como toda esa disparidad del dólar blue con respecto al dólar oficial, se pensó erróneamente que Mendoza era un tipo de público ABC1, cuando en realidad era un público, no digo todo, porque la ABC1 sigue viniendo, era un público lo que llamamos oportunista o de oferta de dinero, y esto ha quedado muy claro desde hace ya mucho más de un año y medio, ¿no? Entonces creo que lo que siempre va a funcionar es lo que sea genuino, lo que haga que el cliente no se sienta engañado y no vende falsas experiencias. Y creo que todo tiene que ver con una experiencia en bodega, tiene que ser algo que sea muy genuino de bodega, que no sea una experiencia que uno pueda vivir en cualquier otro lugar, porque entonces estamos descartando un contexto que es maravilloso. Obviamente eso tiene también su precio. Creo que otra de las cosas que en realidad se vienen haciendo, lo que pasa que hacen siempre menos ruido. Desde hace muchos años, por lo menos en las bodegas en las que he estado, siempre han habido, hemos planteado propuestas para diferentes bolsillos, y a día de hoy esto sigue existiendo. Creo que siempre llama más la atención lo que es mucho más costoso. La realidad es que la gastronomía en general en Argentina, comparado con Europa, por lo menos con España, es mucho más cara. Pero dar una variedad o un abanico de posibilidades en la que no todo sea el tope de gama, y esto es como cuando uno va a elegir un vino. Tal cual, bueno, lo estamos... El tope de gama depende de lo que quieras o de lo que puedas consumir, ¿no? Pero de lo que se trata al final es de que los lugares estén llenos o, digamos, habitados por público, y que haya un movimiento, y en muchos casos también quizás cambiar margen por volumen. Pero si no hay público, porque los vuelos son carísimos a Mendoza comparado a los vuelos, a lo mejor, no sé, un Praga-Madrid, que es un vuelo más o menos de la misma duración que Sao Paulo-Mendoza, y estamos hablando del doble de precio. Entonces esto también no tiene que ver solamente con que las bodegas han hecho mal, sino que es que realmente ir a Mendoza es caro desde un país vecino, ¿eh? Claro, queda lejos en el mapa, y las condiciones económicas del país también son fluctuantes. Entonces eso sí, se pone en la balanza. Los vuelos son caros. A ver, tenemos muy buena conectividad en Mendoza, eso es una realidad, pero venir desde Brasil, comparado a lo que es un vuelo interno dentro de Europa,
sigue siendo el doble de precio. Y bueno, luego comer es mucho más caro, pero bueno, porque obviamente hay una inflación. Y no nos olvidemos de que los costos en bodega son muy superiores a los que a lo mejor tiene un restaurante en la calle, ¿eh? Ujú. Totalmente. Bueno, de eso hablaba Gabriel, de los nuevos restaurantes, pero cada vez vemos más hamburgueserías, por ejemplo. Yo creo que han abierto 30 hamburgueserías y cada vez más. Y entonces la gente es como que, obviamente, con la poca guita que tiene, prefiere la comida rápida o algo así. Pero yo he visto algunas bodegas donde se reinventan y están tratando de hacer algún menú, digo, un poco más gourmet o con otro tipo de verduras, de la huerta misma de la bodega, pero también haciendo algún tipo de pizza, sándwiches, alguna cosa algo también más simple. Más simple para atraer el turismo local. Eso comparado con España, por ejemplo, nada que ver, ¿no se ven cosas así parecidas? Y el turismo en bodegas en España, digamos que está a años luz por debajo. O sea, quiero decir, el fenómeno que tenemos en Mendoza yo creo que es único en el mundo y tenemos que estar súper orgullosos de lo que se ha hecho, pero bueno, incluso comparándolo con otras zonas, digamos que fueron pioneras en el mundo, como incluso Napa Valley. Y el fenómeno Mendoza enoturismo, que se ha ido exportando también a lugares como Salta, es un lugar que se mira en el mundo porque no existe algo ni parecido. O sea, por ejemplo, en Napa Valley las bodegas no tienen restaurante. No tienen, es verdad, es verdad. ¿Vale? Mira. Entonces los restaurantes están fuera de las bodegas. De acuerdo que una bodega está a continuación de otra y eso facilita un montón de cosas, ¿no? Pero la identidad, lo genuino de lo que es el enoturismo en Argentina en general, creo que es un modelo a proyectar en el mundo. Creo que tenemos que hacer todo el apoyo a algo que realmente tiene una identidad tan marcada y es tan nuestro que bueno, hay que hacer el apoyo, de acuerdo que las condiciones en este momento, pues bueno, es fácil decir y es caro, pero bueno, es caro por un buen motivo, en la mayoría de los casos. En otros casos también ha habido situaciones en las cuales la relación calidad-precio no coincide con el valor de la experiencia. En eso hay que tener siempre mucho cuidado, y de lo que se trata siempre es o por lo menos de lo que se debería tratar siempre en cuanto a propuesta gastronómica, sea de más un entry level o un tope de gama, es de hacer algo de calidad y nunca resignar la calidad y sobre todo aportar al turista o no turista, sino a quien visita las bodegas, un recuerdo positivo que le haga querer volver o que lo pueda ir también, digamos, recomendando al resto de los amigos o de grupos. Yo creo que hay muchas propuestas que no son tan caras a día de hoy. Sí que es cierto que el hecho de que bajara el turismo ha hecho que este abanico se ampliara, pero vamos, yo he estado 7 años en una bodega donde siempre ha habido tapeo y brunch, más allá del menú de degustación clásico. Sí, sé cuál es la Lo que bodega. pasa que siempre hace más ruido lo que es más caro y como, esto es impagable. Y bueno, no sé, si mi presupuesto es de un Fiat, pues bueno, no me puedo comprar un Mercedes, pero bueno, puedo darme una vuelta por las tiendas donde lo venden, no sé. Pero bueno, lo importante es que sea el costo que tenga esa experiencia, valga lo que promete. Creo que eso es, y sobre todo la personalización, y que al final no sea todo un copy-paste o un copia y pega de lo que hace el vecino de al lado, sino que cada bodega además tiene su propia identidad, su propia historia, sus propios vinos y el por qué decidió hacerlos de esa manera. Y eso es lo que hay que tratar de trasladar al público, y que note esa diferencia y que entienda que una bodega es completamente diferente a la otra, y que genere como un poco esa curiosidad, y que haya también, digamos, formatos que puedan acompañar a todos los bolsillos, ¿no? Nadia, en relación a eso, aquí en Argentina, en los restaurantes de lujo, también en las bodegas, se acostumbró mucho a esos precios muy caros, y que el margen de ganancia para esas bodegas o esos restaurantes haya sido realmente muy grande. Ahora puede ser una forma de ayornarse a eso, justamente bajando esos precios, o que el margen de ganancia sea menor con el mismo tipo de calidad.
Y bueno, a lo mejor hay que hacer que esa propuesta sea realmente diferenciadora y que valga el precio que se está proponiendo. En muchos casos. O, quiero decir, las bodegas normalmente, por definición, son grandes. Pueden ocurrir muchas cosas en una bodega en simultáneo, quiero decir. Igual que puede haber un lugar para picnic, puede haber un lugar para solo tasting de vino con, no sé, unos pancitos, y a la vez haber un menú de degustación con una vertical de 20 años del vino tope de gama de la bodega. Creo que eso es lo interesante, eso es a lo que se tiene que apuntar, y que en realidad las bodegas tienen que comunicar que es un lugar de puertas abiertas para que se viva cualquiera de esas experiencias. Los márgenes fueron altos y bueno, a lo mejor en un momento dado lo fueron. Creo que si eso fue así no duró mucho tiempo. También los costos operativos en las bodegas son muy altos. Estamos hablando de que en muchísimos casos el traslado de personal ya es en sí mismo un costo muy grande para la bodega. El traslado de los insumos también, todo lo que es, no es solamente el personal del restaurante, es la jardinería, es el personal de turismo que tiene que acompañar. Al final, lo más caro de todo lo que tiene que ver con la gastronomía, si bien la selección de materia prima es algo fundamental, pero siempre todo lo que tiene que ver con el recurso humano y su capacitación es lo que más pesa al final de la hoja de lo que se tiene que pagar a final de mes, ¿no? Nadia, recién un poco hablabas del tema de los valores y comparándolos con, por ejemplo, España. Se habla constantemente de que Mendoza es cara, y desde el sector empresario, sobre todo gastronómico, hotelero, dicen que no es cara, y que esta diversidad de alguna manera que existe de opciones, de precios y de experiencias es lo que ha hecho a Mendoza que se convierta en una plaza tentadora para determinado turismo, a diferencia, por ejemplo, de otras provincias de Mendoza. ¿Vos cómo evaluás? ¿Creés que esa diversidad ha hecho a Mendoza fuerte? ¿Creés que esto se tiene que replantear más allá de las bodegas? Y si efectivamente Mendoza sentís que ha ocupado o que ocupa un lugar interesante como destino turístico. Y bueno, yo un poco en la trayectoria desde hace 20 años a esta parte veo que ha habido una evolución. Al principio todo era como mucho más meseta, lo que uno encontraba a lo mejor en bodegas, salvo excepciones, era como muy menú de asado y ensaladas. Luego empezó a haber una variedad, creo que hasta que llegó un punto que creo que fue el máximo esplendor, donde la diversidad era gigante. Sabías que ibas a una bodega y encontrabas una experiencia, a otra bodega a otra. Quiero decir, no estaba generalizado a lo mejor el menú de pasos con maridaje. Luego como que se volvió digamos, a un punto meseta, volvió a levantar un poquito antes de toda esta inflación, y ahora hay un poco entiendo, de desesperación. Y entiendo que el empresario diga que no está caro. O sea, que no está caro en relación a sus costos. Hay que tener en cuenta que, no sé, comparado los precios, la cristalería es un gasto fijo gigante de una bodega, porque la cristalería se rompe, y una buena cristalería, la reposición de la misma es algo carísimo. Entonces, obviamente no es tan como, es algo que en algún momento tienen que impactar en el precio final. La única copa que no se rompe es la que no se usa, pero normalmente, a ver, no te digo que un 5% de las copas que se usen se rompen, que de 100 se rompan 5, y a lo mejor es un poco exagerado, pero eso en el acumulado del mes son a lo mejor 100 copas. Esas 100 copas hay que reponerlas, que no vienen gratis. Entonces, si lo absorbes de tu margen, y al final, bueno, y es mucho más barato comprar una buena copa en España. Creo que en Argentina el precio es más alto, iba a decir caro, pero creo que me refiero a que es más alto porque los costos operativos y de todo son más caros, y sin embargo creo que en España la gastronomía es demasiado barata. Claro. Mire usted. Porque hay muchísima competencia, además, claro. O sea, y además hay ahí sí hay un cambio gigante de margen por volumen, pero si lo que haces es reducir tu margen tratando de aumentar el volumen, pero no hay público, ¿y qué es lo que te va a pasar al final? La verdad que el pero también es cultural. Más que claro. En España la gente sale a comer todos los días a todos los lugares, digamos, y aquí es un evento ocasional. Hay unos hábitos de consumo en general que no tienen que ver solo con la gastronomía, completamente diferentes. Sí. Yo estoy viendo durante estos meses que he estado trabajando incluso en España, viendo un poco las cosas, cómo funcionan y por qué.
y tratando de entenderlo no solamente desde el lado de la propuesta gastronómica, cómo están puestos los lugares, que obviamente aquí ser emprendedor y decir, bueno, quiero armar un restaurante o un chiringuito y quiero tener lo mejor para poder el horno alemán, el no sé qué, y tienes un montón de financiaciones que te permiten holgadamente hacerlo. Pero no tiene que ver solamente con esa circunstancia de que es mucho más amigable con el emprendedor o con el empresario, sino que hay mucha más gente queriendo gastar dinero. Exacto. La gente en Madrid, ya no hablo solamente del turismo, que hay muchísimo turismo en Madrid todo el año, tiene esa necesidad, o sea, su parte social ocurre siempre fuera de casa. ¿Y dónde ocurre? Pues bueno, en el bar, aunque sea en el bar Pepi de la esquina, en el Tal que cual, sea sí. media estrella Michelin. Entonces, tratar de exportar modelos que funcionan en un país como España y exportarlos al 100% a un lugar como Mendoza, y puede no llegar a funcionar porque el público, los hábitos de consumo del público son diferentes, o cambiarlos, pues bueno, es una cuestión que requiere tiempo, requiere, bueno, también una discusión. Muchas veces hacer un asado en casa con amigos puede llegar a ser más caro que ir a una propuesta un poco más relajada en una bodega, pero hay que comunicarlo esto. Tal cual. Bueno, lo último, para no demorarle más tiempo, ¿en qué anda Nadia Arón hoy en día? Y bueno, este año tuve que estar un poco más en España acompañando a mis hijos por un tema familiar, de universidades, cosas de esas, y bueno, pero siempre vinculada a la gastronomía, aprendiendo mucho de la gastronomía aquí en España y de cómo funcionan y cuáles son los ritmos y bueno, todo lo que siempre sea aprender de cómo se hacen las cosas en otros lugares donde además funciona. Me lleva a poder ver si en algún momento esto lo puedo llegar a implementar ahí en Mendoza. Ojalá que sí. Gracias, Nadia, muy gentil. Bueno, un placer. Gracias a vosotros. Un beso grande. Chao. Bueno, hablamos con Nadia Arón, una gran empresaria gastronómica, cocinera española que estuvo muchos tiempos, que lo contó, ya 20 años en Mendoza, que ahora está por unos meses en España, pero bueno...